la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras Tormentas Radio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a el programa número 12 de Negras Tormentas Radio. Hoy con un especial de música, con una temática que nos llama mucho la atención, nos interesa, que hemos compartido a través de charlas, de movidas, de actividades, de lecturas y también obviamente desde nuestras propias realidades, desde nuestros propios entornos. Todo este tema que abarca, por llamarlo así, entre comillas, que también es un de pronto concepto para discutir sobre la salud mental, todo el tema psiquiátrico y pues desde una postura antipsiquiátrica de donde nos ubicamos. Hoy estaremos compartiendo con ustedes algunos textos, algunas cartas, algunos de pronto poemas de un libro bien interesante que lo recomendamos y es el libro Enajenados, Salud Mental y Revuelta. Es un libro que es una compila de más o menos 9 fanzines que sacaron en España ya hace varios años, y el libro Enajenados fue como la compilación de todos esos textos, agregándoles algunos textos con relación a la locura, a la psiquiatría, a todo este tema de salud mental. Entonces queríamos compartirles con ustedes también a través de la música, compartir un rato y también animarlos a que se lean el libro. Está colgado por internet para descarga libre y en un montón de lugares, muchas editoriales lo han editado. Así que estaría muy bueno, un libro que propone también mucho debate, muchas reflexiones, muchas críticas. Así que nada, nos vamos en este especial de música de antipsiquiatría en defensa de la anormalidad. Bueno, y para arrancar nuestro programa vamos con una canción que nos da como inicio a meternos un poco en todo este tema, un excelente tema que también lo sugirieron algunos compañeros, Terror y Miseria, Silencio Asesino, para que escuchemos un poco de lo que algunas personas también piensan y sienten sobre este tema de la locura, ¿no?, de los centros psiquiátricos. Así que nos vamos con Terror y Miseria, Silencio Asesino. ¿Quién llenará el vacío de las locas? ¿Acaso lo harán las pastillas? ¿Las inyecciones? ¿El chaleco químico? ¿Quién acabará con la soledad del encierro? ¿El enfermero? ¿El juez? ¿Los doctores? ¿O la muerte? ¿Quién dictamina quién es el loco o el cuerdo? ¿La sociedad, el sistema o las paredes? ¿Acaso es cordura anular la personalidad de una persona robándole la vida y su dignidad? ¿Acaso es cordura tirar a una persona en un hospital como si se tratara de tirar la basura? ¿Se le puede llamar cordura a ponerle la venta mugrienta de la indiferencia? La telaraña del olvido está tejida con la complicidad del silencio. Silencio sepulcral. Silencio del encierro. Silencio del silencio. Silencio que ahogan los gritos. Silencio que tienen los sentimientos. A los locos los quema el silencio. Muros y
aturde, pero nada quiebra este silencio. Aquí adentro no hay culpables, el asesino sigue siendo el silencio. Bueno, eso era Terror y Miseria, Silencio Asesino, como su letra lo dice, bien interesante. ¿Quién llevará el vacío de los locos y las locas? ¿Acaso lo harán las pastillas, las inyecciones o el chaleco químico? ¿Quién acabará con la soledad del encierro? ¿El enfermero, el juez, los doctores o la muerte? ¿Quién dictamina quién es el loco o el cuerdo? ¿La sociedad, el sistema o las paredes? Bueno, un texto bien interesante que tiene la canción. La telaraña del olvido es la tejida por la complicidad del silencio. Pues nos estarán acompañando algunas cancioncitas que hablan sobre el tema que nos convoca hoy. Queríamos comenzar compartiéndoles un poco algunos de los textos del libro Enajenados. Comenzamos con un pequeño apartado que se llama Enajenación y Moralidad. En la organización del mundo ético, sea el momento histórico que fuere, la que establece separación entre bien y mal, individuos integrados e individuos condenados. En esta misma organización, la que genera nuevas formas de integración social en el siglo XVII son la razón cristiana y las instituciones las que hacen que locura y pecado se acerquen poco a poco hasta la disolución de la frontera entre ambas. Quizás podamos insertar aquí el origen de la culpabilidad que el alienado siente como destino y que el médico, hoy en día, descubre como verdad de su naturaleza. Aquí es especialmente observable el peligrosísimo parentesco, siempre existente entre medicina y moral. Los diferentes sistemas socioculturales que se van dando a lo largo de la historia desarrollan su propia ética. El mundo del siglo XVII coacciona a aquellos que se les escapa, la ética empapa la medicina y los individuos no asimilados son víctimas de un juicio moral. Con el capitalismo, como supuesto culmen del progreso humano, no sucede algo demasiado diferente. La psiquiatría médica en muchos de los casos se encarga de catalogar y clasificar sujetos, de juzgarles basándose en las relaciones existentes entre su comportamiento, el desenvolvimiento de su delirio y las pautas aceptadas comúnmente como normales. Otra vez, el mismo sistema que determina qué es lo normal es el que juzga y condena al individuo enajenado. Pasado el Renacimiento, se ataca de forma continua la homosexualidad. Se crea un halo de prohibición y silencio en torno al tema. Se instauran nuevas relaciones entre el amor y la locura. Se comienza a encerrar homosexuales en instituciones destinadas a enfermos mentales. El fundamento de toda esta persecución no es otro que la familia, cuya moral ha hecho suya toda posible ética sexual. La familia significa contrato y razón, más allá de la cual solo podemos encontrar la sinrazón.
La extravagancia implica un desorden del corazón, desorden que debería ser perseguido policialmente. En el siglo XVIII, estas experiencias tienen su expresión en el libertinaje, el cual supone el uso de la razón suspendida a los deseos, y el corazón, la sinrazón. El máximo exponente sería Sade y sus Justine o Juliette. El insensato que había venido mostrando las marcas de lo inhumano comienza a mostrar una sinrazón demasiado cercana al hombre. Tras el Renacimiento, comienzan a gestarse y desarrollarse una crisis del mundo ético. Se da el conflicto razón sin razón. En el siglo XVIII, el médico es capaz de transformar el presentimiento del jurisconsulto en certidumbre, pudiendo decretar la existencia o no de enfermedad partiendo de un sistema de señales emplazado en el ámbito de las pasiones. La figura del médico y solo ella es capaz de introducir a alguien en la locura, siendo así que lo que puede determinar y aislar al hecho de la locura no es tanto una ciencia médica como una conciencia susceptible del escándalo. La medicina juzga de esta forma la conducta social del hombre, dando lugar al dualismo de lo normal y lo anormal, lo sano y lo enfermo, y en consecuencia, y de la misma manera que en los estados democráticos de una civilización industrial avanzada, la medicina establece cuáles son los parámetros que justifican el internamiento. De la oposición entre normal y anormal surge otro dualismo, el del internado, y el otro, el curador, en cuyas manos se cae por lo jurídico. En el siglo XIX, el internamiento pasa a ser considerado como acto terapéutico destinado a curar al enfermo. A partir de esto, tenemos dos experiencias de alienación. La primera supone que un ser cae en el poder de otro, enfermo curador. La segunda supone la no similitud fraternal de los hombres entre sí. Los hay cuerdos y enajenados. Ambas implican una confusión antropológica de la que ya no se saldrá. La locura se toma como un estadio anterior al de la razón. Supone al hombre en inmediata relación con su animalidad. Así podemos entender parte de los tratos y procedimientos aplicados a los enajenados, puesto que eran aplicados a ellos en tanto que animales y no hombres. La posibilidad de la sinrazón la podíamos emparentar con aquel genio maligno cartesiano, un peligro que podría impedir el acceso a la verdad. Dentro de esta sinrazón es donde deberíamos incluir a la locura. Los enajenados se encontraban encerrados con los libertinos, vagabundos y otros sujetos irracionales. Y nos vamos con la canción Locura de la banda hardcore punk feminista Perra Vieja, que también nos habla un poquito de esto, de la esquizofrenia, bueno, desde las chicas de Perra Vieja. La locura no existe como tal, es como una herida que no deja de sangrar.
buenas, ¿cómo andan todos? Este es el programa número 12 de Negras Tormentas Radio, especial de música. En esta oportunidad escogimos la lectura de algunos textos del libro Enajenados, que en realidad es una recopilación de 9 fanzines más algunos anexos. Yo tengo la edición de la cooperativa Pedaleadoras del Infierno Ediciones, que es una editorial muy linda, que allá por el 2010 realizó el lanzamiento de este libro, Enajenadas. Así que un hermoso libro, la verdad, con un pensamiento muy crítico sobre lo que es la salud mental, la psiquiatría y todo lo que conlleva este tema, esta temática de, todo lo que es el encierro y el empastillar a una persona que no sigue el mandato social establecido. Voy a leer de la página 95 sobre la medicación. Los fármacos utilizados solo disipan los síntomas, pero no son curativos. Es decir, que tras suspender el tratamiento con ansiolíticos, antidepresivos, etc., volverán a sentir ansiedad, depresión, etc., cuando se den las mismas situaciones de antes, ya que las condiciones que las provocan no han desaparecido. Las grandes empresas farmacéuticas se frotan las manos con el negocio. Casi un cuarto de la población mundial sufrirá a lo largo de su vida problemas psicológicos y la depresión se establece como la auténtica epidemia del siglo XXI. Totalmente de acuerdo con estas últimas frases, que las empresas químico-farmacéuticas son las primeras negociadoras en todo el mundo, en todo el planeta. Es terrible las ganancias que tienen estas empresas multinacionales. Vamos a seguir con un tema de la banda Adictas al Orgasmo. El tema se llama Soy Anormal.
Bueno, continuamos con nuestro programa de antipsiquiatría en defensa de la anormalidad aquí en Negras Tormentas Radio, nuestro programa número 12. Saludando a todas las personas que nos acompañan. Seguimos hablando un poco de esto, ¿no? De la antipsiquiatría, de la locura, de qué es locura para algunas, no para otros. Y bueno, compartirles desde este libro Enajenados que estamos compartiendo hoy, unos apuntes que tienen para entender un poquito también desde dónde se habla con relación a la locura, desde, digamos, algunos de los apartados que ellos ubicaron allí en los fanzines, que fueron 9 fanzines muy interesantes sobre todo este tema de la salud mental y la revuelta. Entonces, bueno, dice, conciencias de la locura. En el clasismo podemos distinguir fundamentalmente entre 4 conciencias de la locura, las cuales se apoyan las unas en las otras, pero siendo autónomas y no pudiendo así imbrincarse una en otra. La primera, conciencia crítica de la locura. Esta conciencia no define, denuncia. La locura desde aquí es entendida como oposición, es entendida como la locura de una conciencia segura de sí misma, como sabiduría. 2. La conciencia práctica de la locura. Está asociada a la separación dramática del grupo, conciencia de una realidad concreta, estar en el grupo o fuera de él. La tercera conciencia, enunciadora de la locura. No es sino una aprehensión perceptiva en la conciencia que permite decir sin ningún análisis profundo que alguien está loco. Y la cuarta, conciencia analítica de la locura. Ella funda la posibilidad de un saber objetivo sobre la locura. Los siglos XIX y XX han exaltado la conciencia analítica dejando a un lado los otros tipos de conciencia, pero esto no supone la inexistencia de estos. La crítica nietzscheana y los arrebatos de Artaud contra los manicomios son testimonios de que siguen existiendo las otras 3 formas de conciencia. Hoy la locura no cae de forma directa bajo los sentidos. El loco no es el portador de un signo. Nos creemos capaces de un reconocimiento indudable del loco dado el desfase entre sus acciones y la con relación a la de los otros hombres, pero no sabemos indicar dónde comienza la locura. Algo demasiado similar ya pasaba en el siglo XVIII. No se sabía definir la locura, pero sí reconocer al loco. El loco lo era siempre que lo fuera para otra persona, por relación a los demás y no por sí mismo. El loco es percibido y la locura deducida. Las consecuencias nefastas y dolorosas de este planteamiento se pueden predecir con facilidad. Harán un poco del origen de la locura. Otro punto importante es la aparición de las primeras clasificaciones de enfermos y la búsqueda, en definitiva, de un origen de la locura. Un sinfín de investigadores médicos y filósofos comienzan a acometer esa tarea. 2 de las primeras obras que suponen una clasificación sistemática de los enfermos mentales son Idea Universal de la Medicina y el Praxeus Tractatus de Platero de 1609. Asistimos a una incisión entre la figura del loco y la locura. Esta comienza a ser investigada en busca de su origen y significación. Así lo hacen algunos de estos investigadores. Bajo la influencia del loco, muchos médicos situaron el origen de la locura en una perturbación de la sensibilidad. El loco es un individuo con algún tipo de error en su constitución física que le diferencia de los demás. Voltaire no diferenciaba el alma de los sentidos. El alma tendría el cerebro por órgano, y son las perturbaciones de éste las que provocan los desajustes del alienado. Estas consideraciones supusieron el deslizamiento de un problema en principio médico a uno filosófico, pues si los planteamientos de él fueran ciertos, ¿no sería la locura prueba de la materialidad del alma? Lo que en el siglo XVIII fue un problema de la disociación entre alma y cuerpo, condicionará de forma decisiva la psiquiatría del siglo XIX. Esa tendrá 2 vertientes fundamentales, la espiritualidad y la materialidad. La primera asocia la locura al alma, realidad trascendental, y la segunda al cuerpo. Las investigaciones anatómicas iniciadas por Bonnet en su Sepulchretrum en 1679 son un intento en la determinación de las causas internas de la locura. En estos estudios se describen las texturas, configuraciones y consistencias de las diferentes partes del cerebro. Queda establecido que la causa más cercana a la locura es un cambio o alteración de éste, que es el órgano que se entiende más cercano al alma.
En el siglo XVIII se comienza a descubrir causas lejanas o ajenas de la locura. Se señalan como origen de la misma la influencia de la luna, ya presente desde el siglo XVI, la alimentación deficiente, el amor y los celos, la ambición, el onanismo, la embriaguez o el estudio y la meditación demasiado profundo. Sobre todas ellas y detrás de ellas se encuentra la causa más recurrente, la pasión. Esta es la que da paso a la locura, la que supondrá el fraccionamiento del alma y el desorden de la imaginación. Se vuelve una vez más a la ya manida definición de locura en tanto que delirio, cercana siempre a lo onírico y lo erróneo. Bueno, los dejamos hablando un poco de centros psiquiátricos con la banda de Venezuela, algunas personitas conocidas de allí y apreciadas también, saludándoles a lo que fue esta banda hace unos años, ahí gritando cosas muy interesantes desde posturas libertarias de anarquistas allí en Venezuela, la banda Amor y la canción Centros Psiquiátricos. Bueno, volvemos con este programa número 12, acompañada de Vi, de la Jackie, así que muy contenta de estar acá nuevamente en este programa. Elegí ahora de la página 222 este texto cortito de Roger Gentis. Ciertamente se trata de una especie de racismo. Se dice los locos como se dice los negros o los portugueses. De ahí a exterminarlos no hay más que un paso. Si a lo largo del siglo XIX y en los inicios del nuestro no se ha recurrido a la liquidación física de los enfermos mentales, es sin duda porque el problema no tiene entonces una gran incidencia económica. Por otra parte, el sistema no estaba para este género de bestialidades. Al fin y al cabo, no era totalmente necesario matarlos. Basta con no verlos. La tapia del manicomio. Terriblemente. Y bueno, así es como de esta manera encierran a las personas por no adaptarse al sistema, por no ser productivos, por no seguir el mandato. Y es terrible. Toda institución es carcelaria, los centros psiquiátricos también, encierro, maltrato, pastillas, terrible. Así que bueno, elegí de la banda Disolución, donde está La Pato, una querida colega, y bueno, y el tema Cárceles No. Seguimos con el programa.
Seguimos aquí en Negras Tormentas Radio con nuestro programa sobre antipsiquiatría en defensa de la anormalidad. Continuamos hablando un poquito sobre otro apartado, digamos, de el origen de la locura, o también un poco como esos conceptos de dónde comienzan a salir, como en qué tiempos, para podernos situar también de cómo se han constituido, concebido, digamos, como todos estos enunciados y conceptos. Si en el siglo XVII y XVIII se daba razón de la locura aduciendo al clima, la luna, el aire o el desenfreno de la pasión, en el siglo XIX será la riqueza y el progreso los que hagan favorable la aparición de individuos enajenados. La desaparición del despotismo y el surgir de una nueva libertad conformará el marco que haga posible la separación del hombre de su esencia y de su mundo. El hombre loco ya no será visto como animal. Es la represión de la existencia animal del hombre la que propicia la locura, y no la animalidad. Desde este punto de vista, los pueblos primitivos serían los menos predispuestos a la locura. Es la civilización la que ofrece al hombre múltiples caminos para su alienación. En este siglo, Morel indica que es la miseria del campo de cultivo sin duda más favorable para la locura. Esta se convierte así en un problema de clase y en condición del orden burgués imperante y su proclamada razón. La locura comienza a aproximarse a la historia, es una derivación de la misma, sus diferentes formas se determinan por las figuras mismas del devenir. Los vínculos entre el poder constituido y la salud mental vienen ya de lejos, pero es en este siglo XIX donde la relación entre organización social y locura se hace más evidente. El siglo XVII segrega a los locos del resto de la población, creando asilos especiales para ellos. La sociedad que los teme se encarga de aislarlos. Una vez aislada, la locura se convierte en objetivo de percepción. Su igualdad es fragmentada. Aparecen diferentes y casi inagotables rótulos y etiquetas como consecuencia de esta percepción. Hay débiles de espíritu, violentos, furiosos, imbéciles, insensatos, etc. Locura y confinamiento establecen lazos de unión decisivos. El loco es un símbolo del poder que se encargará de encerrarlo. Desde los comienzos de este siglo, en Francia se empiezan a mandar internados a explotar territorios coloniales. Poco a poco, y hacia finales del siglo, el confinamiento es criticado por razones principalmente económicas. Su financiación es demasiado costosa, se limita el internamiento y se comienza a integrar a la población confinada en los circuitos de producción. Es un periodo en el que se busca valor económico a casi todo. Los confinados no podían ser menos, era una riqueza inutilizada que debía ser aprovechada. El ámbito de curación de los enfermos pasará a ser la familia. En 1790, con la Declaración de los Derechos del Hombre, el internamiento queda decididamente reducido a los ajusticiables y a aquellos casos de locura más extrema, aquellos que quedan incapaces debido a su afección. El papel del internamiento es el de reducir la locura a su verdad, y la verdad de la locura es la razón del hombre. El encierro cambia su sentido, la anulación de la libertad ya no es consecuencia de la locura, es la esencia de la misma. Tan solo se encierra a quien realmente muestre comportamientos de lo que se puede deducir que libre haría daño a los demás o se lo haría a sí mismo, entre comillas. Y continuamos con un tema muy hermoso que yo creo que a muchos y a muchos nos gusta mucho, de Pi, Producto Interior Bruto, y es El secreto de los vampiros. Una letra muy hermosa. Escapando por
compartiendo este lindo programa con Vivi y bueno, veníamos hablando de este régimen institucional, carcelario también, de lo que son los centros psiquiátricos. Y también estos dos polos, ¿no?, opuestos, de enfermos y sanos, de doctores y de pacientes. Esos dos polos entre lo que es la locura y la gente normal, entre comillas, porque en realidad ni sabemos bien qué es lo normal. Y dentro de esta enfermedad, que muchas veces la tildan de esquizofrenia, los médicos te empastillan, pero en realidad no saben bien de qué se trata. Leí ahí en este libro una parte que dice: no han conseguido descifrar la locura, pero así todo igual te encierran, te empastillan, te maltratan. Estoy leyendo de la página 235 un pequeño texto que dice: es trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Oviedo. El Hospital Psiquiátrico es un centro de régimen custodial o carcelario destinado a recoger, así se oye cada día, a aquellos que no se adaptan a las normas sociales establecidas y no participan en el proceso de producción. Al definir el hospital psiquiátrico como una institución manipuladora, no hacemos más que afirmar lo que hemos vivido a través de nuestra práctica. Escrito de algunos de los trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Oviedo, Asturias, despedidos en 1971. Esta es una recompilación de fanzines, de 9 fanzines viejos ya, y que fue editado acá en el 2010 por la cooperativa que estaba ahí en la sala, un lindo espacio ocupado. Bueno, elegí un tema de progresidio que habla de estos dos mundos, del normal y el anormal, y el tema se llama Entre dos mundos.
Bueno, seguimos a quienes comienzan a escucharnos. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este programa número 12 de Negras Tormentas Radio especial de música sobre antipsiquiatría. Vamos a compartir un poco sobre esto que es la antipsiquiatría, como unos apuntes sobre esto. La realidad está caracterizada por la opresión, coerción ejercida sobre los seres humanos mediante la fuerza o las amenazas de la misma. La alienación es el resultado final que se da cuando los oprimidos aceptan las mistificaciones y mentiras acerca de su opresión. Esta alienación es la esencia de las situaciones psiquiátricas. La liberación es la toma de conciencia de la opresión sufrida y la fuente de la que emana. Las personas alienadas pasan a ser personas indignadas. La indignación o la rabia son más bien muestras de tener una conciencia de la realidad tal como es, que rasgos neuróticos. El capitalismo oprime en diferentes sentidos y aspectos de la vida, pero siempre con el mismo cariz autoritario. Oprime a las mujeres con una sociedad patriarcal, oprime el hecho de que las personas deleguen continuamente sus decisiones en estructuras que les superan, o el control policial financiado por el sistema que mantienen, oprime con instituciones jerárquicas como la familia o la escuela, oprime de mil y una maneras y todas ellas contribuyen a nuestra alienación.
El sistema de salud mental insiste en que existen desajustados, cuando lo que existe son oprimidos. El sistema de salud mental ejerce de juez que castiga a quien actúa al margen de los hábitos y costumbres generadas por el sistema. Los locos y los presos viven una existencia semejante. El objeto de esta opresión no es desarrollar una cultura o mantener una moral determinada, sino crear una estructura de carácter que permita el mantenimiento de una sociedad concreta y los valores que la retengan y que la regentan. Mediante la opresión, lo que una persona es y hace se encuentran en función del contexto social, las expectativas que de ella se esperan y la autoridad. Frente a los tratamientos tradicionales de la psiquiatría clínica, se plantean diferentes alternativas, que no voy a enumerar y analizar aquí. Lo más significativo es el rechazo generalizado a las prácticas de internamiento y la industria farmacológica. En el no tratamiento clínico es donde ven que se puede experimentar mejorías, son los excesos del comportamiento, los mecanismos que tenemos para liberar nuestra angustia. Por ejemplo, la regresión es entendida como una especie de válvula de seguridad y todo aquello que esté encaminado a coartarla acabará con ser destructivo. El único camino para superar la locura es caminar a través de ella. Aquí convergen terapias como la escucha, desahogo de la angustia, al compartirla con otros o el esquizoanálisis. El sistema de salud mental tiene tras de sí un motivo económico. El enfermo es convertido en un consumidor del mercado de fármacos, de los despachos de psicoanalistas, del tratamiento en residencias, etc. Etiquetar a la gente es una forma de generar dividendos y las empresas farmacéuticas tienen más beneficios que las compañías petroleras. En España se diagnostican 2 millones de casos de depresión al año y en 1998 el gasto en antidepresivos, hipnóticos y sedantes, tranquilizantes, psicoestimulantes y neurolépticos han ascendido a 89.471 millones de pesetas. Los productos ofrecidos pueden reprimir los síntomas, pero en ninguna manera afectan a las causas de la locura, lo cual, opino, que supone una razón autosuficiente para rechazar sistemáticamente y de pleno los avances y productos médicos. Esto es lo que han venido haciendo en las últimas décadas múltiples y multitud de antipsiquiatras de salón, que lejos de padecer los efectos de ninguna afección mental, exaltan sin más la locura y sus virtudes, si es que pudiera tenerlo. Muchos autores olvidan al enfermo y sus padecimientos. La crítica destructiva que hay que hacer del sistema de salud mental y la sociedad que lo promueve no debe abandonar el pragmatismo que pudiera permitir que alguno de los enfermos mentales pudiera mejorar sus dolencias con alguna ayuda química. El que sepamos de dónde proceden nuestras dolencias no hace que éstas no sean reales. ¿Me explico? Puede ser que, por ejemplo, un dolor agudo de cabeza o una serie de crisis de ansiedad responda a un psicosomatización concreta, pero el saber esto no nos lleva a la eliminación del dolor, está ahí, y aunque sepamos que una determinada pastillita no va a acabar con nuestra afección, puede ayudarnos a sobrellevarla en la lucha que tenemos contra ella y por ende contra su fuente de origen. De todas formas, este es un tema bastante espinoso y merece un texto propio para ser discutido. No creo que pueda tener ningún tipo de legitimidad quien critica desde su posición, por lo general a 1000 mundos de distancia del individuo que padece una determinada enfermedad mental, a quien consume de medicamentos. Cada caso es demasiado particular y las posiciones generalizadoras pueden parecer tremendamente revolucionarias y rupturistas, pero no esconden más que desconocimiento de lo jodido que es estar enfermo y una pose demasiado fácil. Del estudio histórico de la locura, del análisis del funcionamiento del sistema de salud mental actual, de la reflexión sobre la crítica planteada por algunos pensadores a las concepciones críticas de la enfermedad mental y su curación, y de la experiencia algo queda claro: tenemos motivos para estar locos y enfermar. El camino para combatir la afección pasa principalmente por intervenir en la realidad, de atacar los contextos y relaciones sociales que contribuyen a nuestra alineación. La antipsiquiatría entonces intenta salir y hacer una crítica a todas estas formas desde ya décadas, donde solo se piensa en una medicación, donde no se está como pensando en lo que sienten y padecen estas personas. Entonces, paralelamente surgen también tiempo atrás
todo este concepto de antipsiquiatría que intenta poner desde una manera un poco más liberadora, más amiga, más cercana, más, más amorosamente, más de preocupación, intentar pues manejar y llevar todas estas situaciones desde otro lugar y no desde un lugar de encierro, sino pues de acompañamiento. Entonces, pues hablando un poco de la antipsiquiatría, hay varios textos que hablan sobre esto, hay varios estudiosos investigadores, hasta estudiosos, digamos, obviamente, digamos, neurólogos, y también pues no llamados psiquiátricas, ¿no? Pero que se van por otro lado y por otra línea para poder como atender, para poder aportar, digamos, en todo este mundo de la salud mental y de este, entre comillas, llamado pacientes de la locura, donde le dan como la vuelta y simplemente pues son las situaciones y afectaciones que pueden tener seres por un montón de situaciones y circunstancias, ¿no? Como emocionales, de convivencia, de convivencia con la familia, de traumas y bueno, otras más, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con un tema que está muy bueno de Amebix, la Gactil, para que lo escuchen.